Bienvenidos y bienvenidas a Problema y Posibilidad en su edición entrevista. Hoy tenemos el agrado de presentar a Janet Leiva Segarra, licenciada y magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, institución en la que actualmente es docente a tiempo completo del Departamento de Economía. Además, ha realizado diversos estudios y consultorías para organismos como la Organización Internacional del Trabajo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Educación. Muchas gracias, Janet, por aceptar nuestra invitación a la entrevista. El tema que trataremos es calidad universitaria y subempleo profesional. La problemática radica en el efecto que tiene la calidad universitaria en el creciente subempleo profesional del país y las alarmantes cifras que ha alcanzado en los últimos años. Por ejemplo, en el periodo 2015-2019, el subempleo aumentó en 8.51% aproximadamente según las cifras presentadas por el INEI, mientras que en el último trimestre del año pasado mostró un crecimiento del 21% aproximadamente en relación al año anterior, es decir, el 2019 solo en Lima Metropolitana, lo que correspondió a más de 2 millones de peruanos según lo manifestado por el diario La Gestión. Los factores que causan o generan el subempleo en el Perú son bastante complejos de identificar. Por un lado, se le puede adjudicar al desequilibrio entre la oferta y la demanda laboral, pero también se le puede adjudicar a la decadente calidad educativa que ofrecen las diferentes universidades, cuya existencia realmente es innegable en el país. Sin embargo, para abordar este tema es fundamental entenderlo de una forma más completa, desde una mirada mucho más amplia al fenómeno, que es en este caso el subempleo. Entonces, Janet, ¿podrías decirnos qué se entiende por subempleo? Bueno, antes que nada quería agradecerles por la invitación y bueno, por tratar ese tipo de temas que en realidad son súper relevantes para, bueno, en general en el mundo a nivel global, pero específicamente para el caso del Perú, donde hemos tenido, digamos, un largo periodo de regulación de la educación. Entonces, para empezar, digamos, por la definición del problema, es importante siempre tener en cuenta, digamos, de qué tipo de subempleo estamos hablando, ¿sí? Cuando estabas mencionando estas cifras, por ejemplo, hacías referencia a las cifras que publica el INEI, y cuando el INEI habla de subempleo, utiliza, digamos, la definición más global que está acorde, digamos, con la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo, y que básicamente habla de una subutilización de las capacidades de los trabajadores a todo nivel, ¿no? Entonces, no habla específicamente del caso del subempleo profesional, que es la condición de subempleo de los egresados universitarios, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso porque si ustedes observan, digamos, las cifras que reporta el INEI respecto de cómo ha evolucionado a nivel del Perú el subempleo hasta antes de la crisis, van a encontrar que en el periodo del auge económico ha habido una reducción sistemática del subempleo y en consecuencia un incremento del empleo adecuado, mientras que por ejemplo, siguiendo un documento que publicaron Llamada, el profesor Lavado y otro autor más, lo que van a encontrar es que más bien la tendencia es opuesta en lo que corresponde al subempleo profesional, es decir, que lo que ha habido es un incremento en el subempleo profesional, ¿no? Entonces, es importante siempre, digamos, a pesar de que se está hablando del mismo fenómeno, tratar de precisamente empezar por la definición, y de ahí, digamos, que la pregunta sea bastante pertinente, ¿no? Entonces, cuando el INEI hace referencia al subempleo, hay dos tipos de categorías que considera como empleo inadecuado, lo que corresponde al subempleo visible, ¿sí?, que es también llamado subempleo por horas y que tiene que ver con el grupo de personas que trabajan habitualmente menos de 35 horas y que quisieran trabajar, digamos, por una mayor cantidad de horas, es decir, no solo que quieren, sino que están disponibles para hacerlo, donde esas 35 horas corresponden a la suma de su ocupación principal y su ocupación secundaria, ¿no? Y el subempleo invisible, que es el otro componente de este subempleo que mide el INEI, al que hiciste referencia previamente, corresponde a
el subempleo por ingresos, que es el de las personas que trabajan más de 35 horas, pero que reciben un ingreso menor al de la remuneración mínima referencial, ¿no? Entonces, allí, digamos, es importante tener en cuenta eso, porque claro, teniendo como referencia, digamos, ese ingreso mínimo referencial, entonces es que vas a empezar a definir si es que una persona en particular está o no subempleada, en condición de subempleo por ingresos, ¿no? Y esto puede variar cuando tratas de hacer el análisis para los egresados universitarios, porque, claro, puedes tener diferentes salarios, digamos, de referencia, como en el caso que te mencionaba de ese documento del profesor Llamada, que utiliza, digamos, como uno de los componentes del subempleo el que los trabajadores o los egresados universitarios ganen un ingreso menor al del promedio, ¿no? Entonces, sin embargo, en la literatura económica vas a habitualmente tener caracterizado el subempleo utilizando básicamente dos dimensiones. Una que es la de la sobreeducación, ¿sí? Un fenómeno que tiene que ver con el hecho de tener, digamos, o de ejercer tu, o trabajar, mejor dicho, en un espacio en donde se requiere un menor nivel de formación, digamos, o menores años acumulados de nivel educativo del que tú tienes, ¿no? Que ostentas. Y la otra condición, digamos, es la de discordancia ocupacional, donde en realidad tú no utilizas las competencias que adquiriste en el proceso de formación universitaria en la tarea que desempeñas, es decir, estas no se corresponden, ¿no? Entonces, pueden obviamente notar que a su vez puede haber una yuxtaposición en estas dos categorías, es decir, que puede ser también que, y eso se ha mostrado, digamos, también en las estadísticas para el caso de Perú, que en buena medida quienes tienen este problema de discordancia ocupacional pueden, en un porcentaje importante, más del 80%, estar también en la condición de sobreeducación, ¿no? Entonces, usualmente en la literatura económica, además, no solo se han mencionado estos dos temas, pero se ha enfatizado sobre todo el tema de la sobreeducación, muy probablemente también porque quizás hay una mayor facilidad en hacer esta medición. En el caso del documento de Llamada, que es como el que tenemos de referencia nosotros para el caso de la medición, a nivel de Perú, lo que se tiene es que en realidad puedes tener, digamos, un nivel de subempleo, como les decía, universitario, que puede llegar al 40%. De hecho, como les decía, la tendencia entre 2004 y 2007 y 2012 fue creciente, a diferencia de lo que observas, digamos, en las cifras del INEGI, que habla del subempleo, digamos, más extendidamente considerado, ¿no? Entonces, un primer elemento es tener bien clara la definición, y en este caso, si hacemos específicamente alusión al tema del subempleo profesional, entonces tenemos que tener en cuenta, digamos, además, qué tipo de variables, porque además es otro elemento, digamos, de los estudios, digamos, empíricos en economía, que es que diferentes formas de medir las variables, de aproximarte a esa medición, puede también generar cambios en las estimaciones que realices, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento, digamos, a considerar, pero en todo caso como tendencia tenemos esto, ¿no? A pesar del auge económico, más bien lo que ha habido como tendencia sería un incremento en el subempleo profesional, aunque a nivel del subempleo, entendido como ella hace la medición, tendríamos más bien una reducción en ese periodo. Estamos hablando entonces de, se podría decir, personas cuya característica principal es que están sobreeducados para el puesto que desempeñan. Claro, está incluyendo ocupaciones no profesionales, lo que corresponde a lo que bien llamaste o denominaste como discordancia ocupacional. Hablando en específico ya en particular acerca de la calidad educativa, ¿cuál es la relación económica que ésta tiene con el subempleo profesional o con el subempleo? Sí, ahí como te decía, si el tema es el subempleo profesional, entonces podemos ir, digamos, a hacer el análisis de cuál es el efecto en todo caso de la calidad de la educación universitaria. Si hablas del subempleo, digamos, en general, podríamos hacer referencia al sistema educativo como un todo, ¿no? Porque no todos los trabajadores se insertan en el mercado laboral
una vez, digamos, que han pasado por este otro proceso que es el de la formación educativa superior, ¿no? Entonces, haciendo referencia específica al tema de el subempleo profesional, que corresponde, digamos, al de los egresados universitarios, ¿no? Hay, digamos, la relación de causalidad es más o menos evidente, es decir, lo que nosotros tenemos es que, y lo que se muestra además es que ha habido un incremento, digamos, en la probabilidad de que un egresado, digamos, de una universidad de baja calidad, ¿no?, se encuentre en la condición de subempleo, ¿no? Entonces, este fenómeno, digamos, se puede entender desde diferentes niveles, ¿no? Entonces, como ya habías mencionado, también hay factores de oferta y hay factores de demanda que influyen, digamos, en ese resultado, ¿no? Y el tema de la calidad es clave, porque entre las razones, digamos, que explican precisamente el subempleo, ahora sí desde el lado de la oferta, digamos, de capacidades de los egresados universitarios, lo que nosotros tenemos es que, a pesar de que, digamos, puede haber eventualmente puestos de trabajo que requieran ciertas habilidades, ¿no? Estos puestos de trabajo no son cubiertos porque los empleadores tienen problemas, digamos, para poder contar con personas que cumplan con ese perfil, ¿no? Y esto, digamos, nos lleva a diferentes discusiones, ¿no? Donde el tema de la calidad se puede discutir desde diferentes ámbitos. También podemos tener el tema de la pertinencia, digamos, de los contenidos pedagógicos o de los contenidos, digamos, académicos, técnicos en general que los estudiantes universitarios reciben en su formación como estudiantes en las universidades, ¿no? Y bueno, a propósito de ello, en realidad tenemos pues en los últimos años una amplia evidencia, digamos, de instituciones, organizaciones en realidad que básicamente tenían como único objetivo el lucro y no la formación de calidad, y en consecuencia eso distorsionaba el ámbito de competencia y llevaba, digamos, a escenarios en los que para reducir costos se contrataba a personal que no estaba realmente capacitado para dar o para ofrecer o formar a los universitarios en las habilidades que el mercado laboral requiere, ¿no? Pero eso es, claro, un lado, digamos, de la historia que es precisamente el que está vinculado con el tema de la calidad, pero como mencionas, ese otro elemento que tiene que ver con la capacidad de generar empleos productivos, ¿no? Y hay una categoría que es siempre importante de la OIT, que es el de trabajo decente, también tiene que ver, digamos, con las características estructurales de la economía peruana y en qué medida, digamos, está en capacidad de proveer empleo. También podríamos tener muy bien que hay trabajadores que están adecuadamente formados, pero que sin embargo no encuentran las oportunidades que requieren, digamos, en el mercado laboral peruano, simplemente porque, digamos, no hay suficiente, digamos, demanda de ese tipo de habilidades. Y en consecuencia podrías tener también egresados de universidades de buena calidad que no encuentran empleo y también entrarían a la condición de subempleo, ¿no? Pero desde el lado de la calidad yo enfatizaría precisamente este otro aspecto, ¿no? Es realmente interesante lo que nos comentas, ¿no? Está clara la relación causa-efecto que existe entre la mala calidad educativa que ofrecen algunas universidades y el subempleo profesional, ¿no? En este punto, una pregunta que nos gustaría que respondas es, ¿cuál consideras que fue el momento crítico que determinó el incremento significativo de universidades en el Perú y de hecho la generación de una extensa brecha en la calidad de la educación ofertada? Como bien mencionaste, existe un gran número de universidades que definitivamente tienen un fin de lucro y no priorizan el servicio o la calidad del servicio que se les brinda a los estudiantes. Sí, ahí el punto de quiebre bastante obvio en realidad en términos de la proliferación, digamos, de universidades privadas con fines de lucro, que es la que, digamos, ha en buena medida marcado la pauta del incremento en la oferta educativa universitaria, es el decreto legislativo 882, ¿no? Que lo que hacía es la ley de promoción de la inversión en la educación,
que habilita a las organizaciones con fines de lucro a proveer servicios educativos. Y eso tuvo un impacto en todo el sistema educativo, no solo en el ámbito de la educación superior universitaria, sino que también desde ese momento, bueno, en realidad un poquito más adelante, una vez que el auge económico también posibilita, digamos, que una mayor cantidad de personas accedan y demanden servicios privados, ¿no? Lo que vas a tener es un incremento de la matrícula muy significativo privada en todos los niveles de formación, ¿no? Entonces, en la matrícula del nivel básico, primaria y secundaria, y también en la formación universitaria, ¿no? Así que ese, digamos, es el punto, digamos, de quiebre que significó un incremento, digamos, explosivo en el número de universidades, ¿no? Y esto es importante porque si bien, digamos, este decreto legislativo se da en un momento en el que muy probablemente el Estado no estaba, digamos, en condiciones para precisamente ofrecer, ¿no?, un servicio de calidad por un lado, pero adicionalmente, digamos, mantener, ¿no?, un servicio de calidad que permitiera, digamos, cubrir o dar acceso a una buena parte de la población en un escenario en donde estas demandas por educación eran crecientes, ¿no? Lo que tenemos al mismo tiempo es que esto se produce justo antes del auge económico, ¿no? En un momento en el que más bien el Estado empieza a tener cada vez mayores ingresos, quizás si, sin este decreto, digamos, viendo el escenario contrafactual, lo que podríamos haber tenido es un incremento de la oferta pública de calidad, ¿no? Sobre todo en un escenario en donde además, digamos, cada vez había mayores presiones a nivel global para que en efecto, digamos, haya una medición de esa calidad, ¿no? Ahora, lo cierto es que también el problema ha ocurrido, digamos, y también ha afectado al ámbito público, no es solo un problema del espacio privado, pero este incremento en la oferta privada se dio también en un escenario en el que a la vez había todo un proceso de desregulación de lo privado, ¿no? Y obviamente eso dio lugar, como había mencionado previamente, a que hubiera una competencia en los ámbitos, digamos, que no son los que quisiéramos, ¿no? Es decir, una competencia, digamos, por ejemplo, en precios, pero que termina, digamos, de la mano con estrategias que implican que para poder precisamente, digamos, aumentar tu participación en el mercado, terminas ofreciendo un servicio, digamos, de calidad inferior, ¿no? Y esto es clave en relación en particular con el tema de los docentes que contratas. Entonces tienes universidades que contratan a docentes que no cumplen con los requisitos que se requieren, y adicionalmente pues ya tienes los casos extremos de universidades fachadas donde ni siquiera tu infraestructura es real, ¿no? Entonces, probablemente es ahí donde salta más a la vista, digamos, el tema de la calidad, ¿no? Porque el problema con el elemento esencial, a mi juicio, de la formación universitaria, que es la calidad docente, puede ser un atributo relativamente invisible en un escenario en donde el servicio, digamos, educativo tiene múltiples atributos teniendo otros más visibles. Entonces, aunque este elemento sea esencial, puede pasar más desapercibido, es decir, es más difícil tratar de tener una medida de esa formación. Probablemente la mejor manera de hacerlo sería identificar en qué puestos de trabajo es que los egresados universitarios pueden desempeñarse, cómo pueden desempeñarse estos egresados, ¿no? Mientras que del otro lado lo que tú tienes es que hay atributos claramente más visibles como el tema de la infraestructura, pero ni siquiera eso, digamos, podía ser cubierto. Tenías universidades que se desempeñaban, digamos, en condiciones que claramente no eran acordes, digamos, con la provisión de un servicio de calidad. Bueno, el panorama, al parecer, no se ve nada alentador, ¿no? El panorama nacional. Queda claro que disminuir en realidad la heterogeneidad que existe entre la calidad educativa que ofertan las universidades actualmente es una tarea bastante compleja para el país. ¿Cuáles consideras que son las principales limitaciones que enfrenta el sector educación justamente para mejorar la calidad que se oferta actualmente en el país y que es tan diferenciada de acuerdo a las universidades?
Bueno, ya digamos, la emisión de la promulgación, perdón, de la ley universitaria ya ha empezado, digamos, a ser parte del trabajo. Es decir, podríamos, digamos, estar en desacuerdo, digamos, hasta qué punto es que regula esta entidad, pero al menos, digamos, en términos de regular los mínimos, ha cumplido un rol, ¿no es cierto? Entonces tenemos universidades a las que se les ha denegado el licenciamiento, ¿no? Y esto obviamente ha reducido, digamos, o en todo caso ha mejorado o ha equilibrado la desigualdad en la distribución de calidades de las universidades, ¿no es cierto? Porque tienes que ahora superar un piso, ¿no? Ahora, es importante mencionar esto porque en realidad, claro, se ve esto como una gran exigencia. Ahora, que te fijas, digamos, en las condiciones básicas de la calidad, que son las que han dado lugar, digamos, a esta primera etapa del proceso de licenciamiento, en realidad son condiciones mínimas de calidad, ¿no? Son condiciones que deberían haber sido una, digamos, una barrera de ingreso al sistema educativo y no una medida ex post, ¿no? Y da cuenta precisamente de la amplia desregulación en la que se dio este incremento tan significativo de universidades, ¿no? Entonces, ya hay esfuerzos, digamos, hay un primer esfuerzo que tiene que ver precisamente con eso. Yo creo que otro elemento clave pasa por mejorar la calidad de la formación en las universidades públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque un elemento muy importante precisamente que puede cambiar el espacio de interacción en términos de en qué compiten las universidades, que están clave, digamos, para identificar cuál es el resultado, digamos, de equilibrio en el sistema educativo, es cuál es la calidad y obviamente la capacidad de oferta de el ámbito público, del que es gratuito, ¿no? Entonces, obviamente, si es que tienes universidades públicas bien posicionadas, ¿no? Con recursos suficientes que ofrecen un servicio gratuito, entonces eso puede conducir a las universidades a incrementar, digamos, la calidad a su vez de su servicio. Entonces, un elemento que me parece muy clave es ese, ¿no? Y ahí, digamos, hay una tarea pendiente, porque como te decía también, esta baja calidad de los servicios de formación universitaria no ha afectado solo al ámbito privado, sino que también ha afectado incluso al ámbito público, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, tenemos escenarios en los que hay demanda por formación educativa, pero si es que obviamente no se cumplen con ciertos requisitos, entonces, aunque exista el local, es decir, aunque tú tengas eventualmente hasta un buen local de formación, si es que no lo dotas con los docentes adecuados, entonces vas a tener, digamos, problemas. En buena medida, las mejoras a nivel de la educación básica han pasado precisamente por tratar de tener una carrera pública magisterial más sólida, ¿no? Mejores remuneraciones, mejores condiciones de trabajo, ¿no? Incrementar el porcentaje de la remuneración básica respecto de las remuneraciones variables que eventualmente pueden recibir los docentes. Entonces, este elemento de mejorar la calidad de la educación pública a nivel de las universidades me parece que pasa, obviamente, mejorar la calidad. Entonces, hay un rol ahí importante. Y el tema de la regulación, digamos, va de la mano, pero me parece que la regulación debe ser sobre todo, digamos, en el momento de la entrada, ¿no? Y obviamente siempre habrá una supervisión, pero me parece que si fortaleces en buena medida la educación pública, entonces vas a tener a las universidades privadas, digamos, en la obligación de tener que competir con esa formación de excelencia. Realmente, como dices, a mí lo que más me gustó en este caso de lo que comentaste es que es importante destacar, pues, ¿no? Que el país ha dado un primer paso, como dice, la reforma universitaria,
ha direccionado de forma positiva, ¿no? Parece la educación en el país, entonces esperemos que sigan en esa línea y que se planteen quizás nuevas propuestas que ayuden con más fuerza a poder direccionar y lograr en un futuro una calidad pues óptima, ¿no? Para que los estudiantes puedan rendir cuando salgan a enfrentarse al mercado laboral. Algo que es muy importante es, ¿cuál es la relevancia de este tema? Es decir, ¿cuáles son los problemas económicos y sociales que desencadena el subempleo? Sabemos que la calidad, en todo caso, la mala calidad universitaria genera el subempleo, pero este a su vez seguramente plantea también nuevas problemáticas para el país. Entonces, ¿cuál sería la importancia que tienen las soluciones, el planteamiento de soluciones urgentes a este problema? Sí, bueno, de hecho esa es, digamos, la pregunta por las consecuencias, digamos, del subempleo, ¿no? Y allí puedes identificar consecuencias en varios niveles, ¿no? O sea, a un nivel individual lo que tú tienes es una distorsión de los retornos a la educación y consecuencia de la percepción de estos retornos, ¿no? Entonces puedes tener, digamos, en un escenario de amplia heterogeneidad en la calidad de la educación, a personas que no toman las decisiones adecuadas, digamos, pensando, digamos, ya desde un modelo económico, ¿no? En términos de optimizar su decisión respecto de cuántos años más, digamos, dedicar a la educación, ¿no? Por lo tanto, digamos, tienes ahí un primer problema, ¿no? Porque, digamos, una misma cantidad de años en universidades de diferente calidad no significa lo mismo en términos de los retornos que vas a obtener en el mercado laboral. Entonces, este hecho de, además, digamos, como estudiante, no necesariamente tener plena conciencia respecto de cuál es la calidad de la formación que estás recibiendo es un primer elemento que puede afectar, digamos, tus decisiones de inversión a nivel de cada, digamos, estudiante, ¿no? Luego, una vez que ya ingresas al mercado laboral, lo que tú tienes es que entre los profesionales, digamos, que tienen, digamos, este problema de subempleo, es decir, por ejemplo, están sobreeducados para la labor que realizan, lo que tienes en la literatura empírica es que hay entre estos egresados, entre estos profesionales, una mayor rotación laboral y un mayor descontento con las tareas que desempeñan, ¿no? Entonces, estos elementos, digamos, obviamente van a implicar a su vez que desde el punto de vista, digamos, de las empresas, sea difícil también para ellas afrontar esos gastos de tener trabajadores en los que eventualmente pueden haber invertido en hasta cierto punto, ¿no? Y que sin embargo, digamos, van a tener una alta rotación precisamente por esa condición de estar siempre a la expectativa de tener una remuneración, por ejemplo, que se equilibre con lo que ellos esperaban respecto de lo que invirtieron en su formación, ¿no? Entonces hay elementos, digamos, ahí de descontento laboral, de menores retornos, pero también hay elementos claves en términos de brechas, ¿no? Es decir, aparentemente la literatura se identifica que la penalidad salarial, digamos, asociada a la sobreeducación es mayor entre mujeres que entre hombres. Entonces tenemos ahí un tema de equidad de género que también es importante destacar, ¿no? Luego tenemos a nivel de las empresas, como bien mencionado, que por un lado, digamos, tienen que probablemente invertir más en costos de capacitación en un escenario de alta rotación laboral por el descontento asociado a la condición de sobreeducado y sobre todo de subpagado, ¿no? Y por otro lado también tienes el hecho de que las empresas tienen que invertir más en costos de capacitación cuando los trabajadores no tienen las habilidades que se exigen. Y ahí algo que no mencioné antes, pero que es importante también, es que, digamos, desde la perspectiva del empleador, lo que destacan varios estudios a nivel internacional, pero para el caso de Perú también, es que un elemento clave de la formación, que no necesariamente está siendo tan atendido, incluso entre las universidades de mayor reputación, es el tema de las habilidades blandas, ¿no? Entonces,
el tema de la capacidad de trabajar, por ejemplo, en equipo, de organizar adecuadamente tu tiempo, de tener habilidades para comunicarte con otros, ¿no? Es clave, digamos, en el desempeño de una gran cantidad de tareas, ¿no? Entonces, este elemento, digamos, puede también conducir a un escenario, digamos, de subempleo, aún, y eso, digamos, podría afectar incluso a trabajadores que claramente, que incluso podrían, digamos, venir o provenir de universidades de alta calidad, ¿no es cierto? Entonces, hay un énfasis ahí también que, de hecho, digamos, hay una encuesta que hace el Ministerio de Trabajo, que es la encuesta, la encuesta bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de la encuesta del ministerio, pero hay una encuesta es el mismatch, ¿no? Ya lo tengo, es la encuesta de habilidades al trabajo, ¿ya? Y que precisamente muestra eso, ¿no? Que uno de los elementos en este problema, digamos, del mismatch entre empleadores y potenciales empleados tiene que ver con esta fortaleza, ¿no? Entonces, eso lo tienes, digamos, a nivel individual, a nivel de las empresas, a nivel de agentes individuales, o sea, a nivel de los trabajadores de las empresas, pero adicionalmente a nivel, digamos, de la economía, tienes un escenario de formalidad, ¿no es cierto? Porque la condición de subempleo puede precisamente terminar generando que haya, o en buena medida, una parte importante de los subempleados pueden estar empleados en el sector informal, ¿no? En ausencia, digamos, de condiciones mejores de trabajo, en la mayoría de países en desarrollo la opción no es el desempleo, y de ahí que sea importante complementar las estadísticas de desempleo con estadísticas de subempleo, ¿no? Y eso configura, digamos, también a su vez digamos, una resiliencia en la inequidad en la distribución de ingresos, ¿no? Y eso es particularmente clave porque lo que hemos visto, digamos, a raíz de la crisis sanitaria es que tener altos niveles de informalidad claramente no son buenas noticias en un contexto como este porque dificulta la adopción, digamos, de cualquier medida de confinamiento, por ejemplo, que son claves para hacer el control de esta crisis. Entonces, bueno, es claro, ¿no? Que es un tema que necesita soluciones urgentes. Esperemos que el próximo gobierno pueda implementar políticas de corto, mediano y largo plazo para seguir direccionando justamente este tema y las soluciones óptimas para poder, no sé, combatirlo de una forma eficiente. Te agradecemos mucho tu presencia y el que hayas aceptado participar de esta entrevista. Muchas gracias nuevamente, reitero. Y bueno, eso sería todo. Los esperamos en el próximo capítulo de Problema y Posibilidad.